En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, porque nos permite de nuevamente estar aquí en comunicación. Te pedimos, Señor, de ayudarnos a entrar a esos misterios que nos has regalado a través de los sacramentos y a través de todo aquello que has creado para nuestro bienestar, para que nos sintamos como hijos tuyos. Y hoy te damos gracias, Señor, sobre todo por este gran elemento, por esta comida, por el aceite que nos has dado, para que podamos apreciar ese don maravilloso para nuestras vidas. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, esta mañana vamos a dar otro paso adelante en nuestra vida. Decíamos, estos encuentros de esta semana hemos querido valorarlos para los hermanos que traen a sus niños, los padres de familia, los padrinos, a bautizar. Y les decíamos, todos estos temas los hemos pensado alrededor del bautismo. ¿Por qué? Porque ya en la última parte de este encuentro pues daremos un toque por qué el aceite en el sacramento del bautismo o en los sacramentos es importante, pero es decir, sin dejar de tomar en cuenta que el Señor ha querido que nuestra vida, con nuestro ser, con nuestra existencia, nuestra historia, venga ayudada por este elemento, si lo podemos llamar elemento, por esta sustancia, por este líquido. Ya desde el comienzo la palabra aceite pues dice que significa jugo de la aceituna. Fíjense que por excelencia ahorita vamos a hablar de aceite y nos vamos a referir al aceite de oliva o al jugo de la aceituna, porque según los expertos el aceite como tal, cuando hablamos de aceite, nos referimos a ese elemento, ¿sí? A esa sustancia que no se puede disolver en el agua, y tiene una densidad un poco menor que el agua, ya que el agua es más pesada. Nosotros echamos aceite y el aceite queda encima del agua. Para los que todavía no lo han notado, son cosas fundamentales que nos enseñan cuando vamos a la escuela, en primaria, pero muchas veces se nos olvida. Entonces, a la par del aceite vamos a encontrar un sinónimo del aceite, como es el óleo. ¿Y por qué el óleo? Porque el óleo es el término, podríamos decir, si así podemos llamar, término utilizado para todos los tipos de aceite, y el óleo, entonces, cuando nos está hablando el Padre de los sacramentos, el óleo de los catecúmenos, el santo crisma, el óleo de los enfermos, está hablando de un aceite de oliva que viene consagrado el Jueves Santo en la misa crismal. Por razones pastorales muchas veces no se realiza el Jueves Santo, como este año que no se realizó el Jueves Santo, se realizó el 13 de junio, por lo menos aquí en la diócesis. Hay otras diócesis que lo hicieron en mayo, otras diócesis que lo hicieron, cada diócesis lo hizo cuando lo vio conveniente, pero generalmente este signo sacramental viene casi marcando el final de la Cuaresma, el inicio del tríodo pascual. Pero bueno, aparte de esos particulares, entonces decíamos que nos vamos a encontrar que originalmente y únicamente el aceite era el aceite de oliva, jugo de aceituna.
aceite de oliva. Todo el resto era óleo. Y entonces teníamos óleo de origen vegetal, óleo de origen animal, óleo de origen mineral, y así todos los aceites. Para los que no se enteran, el petróleo, aceites para los vehículos, para los carros, aceite para el freno, aceite para las transmisiones, aceite para los cambios, aceite. Hay diferentes tipos de aceites, aun que sea el mismo vehículo. No es aceite de cocina, es un aceite particular. No se les ocurre echar aceite de cocina que van a arruinar su vehículo, se va a quemar, aunque sea aceite, pero no es el aceite indicado. O sea, y entonces, cantidades de aceite, entonces nos vamos a encontrar. Y entonces, ya en nuestro cuerpo, el aceite lo vamos a encontrar en forma de grasas. Y los entendidos dicen que tenemos de 20, 25, 30% lo máximo de aceite o de grasas. Y es importante que tengamos, porque el que no tiene está indefenso. Es la grasa para nuestro cuerpo, para nosotros. Imagínense, ayer hablábamos del agua y decíamos el agua 60, 65%, ahora el aceite 20%, o sea que nuestro cuerpo entre agua y grasa casi 80%. ¿Y por qué les digo la importancia de esto? Porque sin la grasa en las articulaciones, sin la grasa en las caderas, no aguantaríamos mucho tiempo sentados. O sea, nosotros necesitamos grasa para que, es decir, no se roce, no tengamos, bueno, ya al respecto no nos vamos a hablar aquí ni de enfermería ni de medicina, pero sí ténganlo presente, que el aceite es necesario para nuestro ser. El aceite de bacalao, el aceite de oliva, que tiene omega 3, etcétera, pero en sus respectivas medidas. ¿Por qué en sus respectivas medidas? Porque el abuso nos lleva, mírenme a mí cómo estoy, no crean que estoy hinchado de tanto no hacer nada, sino que estoy gordo de tanto aceite o tanta grasa que acumula mi cuerpo. ¿Y para qué acumula el cuerpo grasa? Porque es la fuente de energía de reserva de nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo almacena la grasa. ¿Y para qué la almacena? Para cuando llegue el día en que necesitemos energía en forma de grasa o de aceites, de grasas. Y entonces, porque hay grasas buenas y hay grasas malas. Y entonces ahí se enferma el corazón, las enfermedades cardíacas, el colesterol, todas esas cosas, todo va ligado al mismo aceite. Y bueno, pero dejamos el aceite de nuestro cuerpo, salgamos de nuestro cuerpo, vámonos a la tradición que ha vivido el pueblo de Israel, a la historia de la salvación, a lo que quiere decir el aceite en tu vida y en mi vida. Y sobre todo para el uso sacramental, porque decíamos, hoy vamos a hablar de eso, teniendo en cuenta de que aquí en la parroquia hay 26, aprovechemos que hay 26 bautizados, pues para agarrar una palabra para cada uno de nosotros, para todos nosotros que hemos sido bautizados. Y de nuestro bautismo, ¿qué nos acordamos? Pues nada, que estábamos chiquitos. Y de nuestro bautismo, ¿qué nos han contado? Pues a muchos el fiestón que se hizo. Pero yo creo que a ninguno nos han dado una catequesis bautismal, recordando nuestro bautismo. Entonces, por eso esta semana, pues eso es lo que tratamos de hacer. Unas catequesis bautismales, ayudándonos a cada uno de nosotros a revivir o a recordar nuestro bautismo. ¿Por qué el Señor nos ha ungido con aceite? ¿Qué significa ese aceite en mi vida y en tu vida? Hoy, que estamos en tiempo de pandemia, ese aceite, ¿qué es?
Pues hay muchos que lo han querido identificar simple y sencillamente con la confirmación, el aceite del Espíritu Santo, la confirmación, etcétera. Pero recordemos que no solamente es la confirmación. Hoy se lo he planteado a través del sacramento del bautismo. Y en el sacramento del bautismo hay dos unciones, una prebautismal y una postbautismal, que se nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Y por qué Dios nos hizo eso? Igual que cuando meditábamos acerca de la cruz, que nos hacen la señal de la cruz en la frente, ya decíamos, ¿por qué Dios nos hace eso? Para marcarnos, para asignarnos, para decir que somos su propiedad, que somos hijos suyos, como cuando tienes ganado y le pones ahí tu fierro. El fierro de Dios es la cruz. Y entonces ya desde el inicio del bautismo, ya desde que entramos a la iglesia, ya desde que somos acogidos, el Señor nos ha marcado con la cruz en la frente. Ya decíamos que hay una tradición del Antiguo Testamento que la cruz sirve como protección para que no te hagan daño. De ahí es que sacan muchas supersticiones, que los vampiros, que esto, pero eso es superstición, no es una verdad. La verdad es de que el Señor nos ha dicho, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. La verdad es que la cruz representa el sufrimiento. La verdad es que la cruz nos ha introducido, nos introduce en la casa del Señor, nos introduce en la vida del cristiano. Y así como la cruz nos introduce en la vida del cristiano, hoy vamos a tener una unción particular. ¿Y cuál es esa unción? Unción con el óleo de los catecúmenos, con aceite de oliva. Y este aceite de oliva, ¿dónde se pone? Hay algunos que ni siquiera se enteran. Están ahí viendo. ¿Por qué? Porque del bautismo lo único que nos interesa es cuando el sacerdote le echa agua al chiquito, cuando el sacerdote le echa agua al niño, cuando el sacerdote le echa agua al que se está bautizando. Y entonces, cuando el sacerdote le echa, y ya eso es todo. Sin embargo, hay algunos que han entendido y ahí están pendientes de cada uno de los signos que se hacen. Y entonces, antes de hacer el signo con agua, el sacerdote unge al que va a ser bautizado con aceite y lo unge en el pecho, Ahora vamos a hacer una pausa. ¿Para qué sirve el aceite? ¿Para qué sirve el aceite? El día de ayer o el día de antier, sí, el día de antier, la acogida, el Señor le reclamó al que lo invitó a comer. Mira, yo entré a tu casa y no me lavaste los pies. Esta mujer con sus lágrimas me lava los pies. No me diste el beso, esta mujer me besó. No me ungiste. En este caso, con Jesucristo, la unción es signo de acogida. Es signo de acogida. El que viene ungido, viene acogido. Y fíjense cómo en el bautismo se une la acogida con otro signo muy importante que va a tener el aceite. ¿Por qué? Porque el aceite también sirve de protección. El aceite se ocupan todavía muchas veces para echárselo al cuero, para que el cuero no se endurezca, no sé qué cosa. Los que trabajan con el cuero saben qué es lo que, a qué sirve ese aceite. Y hay muchas cosas, es decir, los famosos protectores solares, quítenle el aceite a ver si hace efecto. Quítenle lo oleoso, lo aceitoso. ¿Por qué? Porque la esencia o la base, todo, el escondite, no tiene el aceite. Lo mismo con los perfumes, lo mismo con muchas otras cosas. Entonces, el aceite,
a ver si nos enteramos un poco, además de iluminar, recordemos que las lámparas que se encendían se necesitaba aceite. Y habían unas vírgenes que esperaban al esposo. Y esas vírgenes esperaban al esposo y unas eran precavidas y las otras eran necias. Unas eran que no les importaba nada y las otras eran eficientes. Y entonces, ¿qué pasa? Se acabó el aceite y le dicen una a la otra, dennos el aceite. Y entonces dice San Agustín, ¿por qué aquellas se portan de esa forma egoísta y no le dan aceite a las otras? Porque el aceite es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que arde como llama de fuego. Y el Espíritu Santo se tiene o no se tiene. El Espíritu Santo no se compra. Y entonces, las vírgenes que están esperando al esposo se quedaron sin el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Por haragana, por necia, por la razón que sea. Por el pecado más simple, tú te puedes quedar sin aceite. ¿Por qué? El pecado más simple, porque el Espíritu Santo se va. Se va. El Señor me manda el Espíritu Santo, pero yo vengo y se me escapa una... Se me escapó la palabra, pero también se escapó el Espíritu Santo. Se fue. ¿Y qué hacer ahora? Pues arrepentirte. Señor, perdóname. No sabía yo que era tan mal pensado, tan mal hablado, tan criminal, que ya lo maté con el pensamiento y la mirada. Bien, porque decíamos, el cristiano no es aquel que se confesó hace 20 años cuando hizo la primera comunión y nunca se volvió a confesar porque no tuvo más pecado. Pues no, el cristiano se arrepiente todos los días antes de acostarse. Porque si el Señor se lo quiere llevar en el sueño, pues bien, bendito sea Dios que mientras dormía me fui al cielo. Esa es la iglesia. Cualquier sacerdote, cualquier monja, cualquier religioso o cualquier cristiano que reza las horas, que reza el salterio, al final de la jornada las hará completa, haremos completas. Y nos encomendamos al Señor. Primero hacemos un examen de conciencia pidiendo perdón por los pecados y al final nos encomendamos al Señor a una santa muerte. Que si nos vamos al cielo mientras dormimos, que si Él nos llama mientras dormimos, pues podamos ir al cielo. Y bueno, decíamos, faltaba el aceite, faltaba el Espíritu Santo. Entonces, para iluminar, para preparar comida, para proteger el cuerpo, como un ungüento terapéutico, para consagrar a Dios objetos de culto, para consagrar a un rey, para consagrar a un sumo sacerdote. Fíjense cuántos usos del aceite aparece en la Sagrada Escritura, porque todo esto es con referencias bíblicas, que no se las digo las referencias bíblicas no porque no quiera decírselas, sino para no alargar el momento. Pero sí sepan que en la Biblia ustedes van a encontrar el uso del aceite como un signo de la riqueza que el Señor te está dando, una bendición de Dios, una alegría, fiesta. No tener aceite es signo de pobreza y de dolor. Recordemos, el profeta Elías o el profeta Eliseo, creo que es Eliseo, porque esa cita no la revisé. Pero bueno, el profeta, digamos el profeta que sea, aparece donde una viuda de Sarepta y dice, prepárame de comer. Pues mira que ya es la última gota de aceite que me queda y la última de harina. Tú prepárame a mí y después preparas para ti y para tu hijo. Entonces la viuda obedece. La viuda obedece y desde aquel día ni el trigo ni la harina hizo falta,
ni el aceite tampoco. Siempre había aceite, siempre había aceite, el aceite de la viuda. Habían tantas viudas en Israel, dice, y el profeta, dice Jesús, ¿a quién le hizo el milagro? A una viuda extranjera, la viuda de Sarepta. Para que se den cuenta, es decir, aceite significa haber aceite, tener aceite, es como decir tener plata, tener dinero, eres rico, nunca falta el aceite en tu casa. ¿Por qué decíamos que es signo de la acogida? Para un israelita, no tener trigo, o no tener aceite, o no tener agua, es un desastre, porque, es decir, me llega alguien a la casa, ¿y qué le voy a ofrecer? ¿Qué le voy a ofrecer? Recordemos lo que decía Jesucristo. Decía, ninguno que haya dado al menos un vaso de agua a ustedes por ser los últimos, por ser los pequeños, quedará sin recompensa. O sea, que el Señor tiene en cuenta cómo te han acogido, cómo nos han acogido. Si alguien me ha acogido, si alguien me ha recibido, porque yo anuncio a Jesucristo, porque yo estoy con Jesucristo, ese no va a quedar sin recompensa. El Señor le tiene preparada la recompensa en el cielo. Y a lo mejor ha hecho cosas malas. Recordemos el buen samaritano. Pues hay un herido ahí por tierra. Pasó el cura y no hizo nada. Pasó la señora que iba a rezar el rosario a la iglesia, tampoco hizo nada. Pero pasó el vago, aquel drogadicto, aquel borracho del barrio, del pueblo, y le dio lástima y comenzó a revisarlo y comenzó a echarle aceite y vinagre, el vino, el aceite como algo curativo, como una medicina. Después que le echa aceite y en la herida lo lleva donde el hospedero, lo lleva al hotel, lo lleva a una cabina y dice, pues aquí te dejo lo que toca hoy y mañana, si algo falta volveré. Fíjense que ahí el buen samaritano, aunque nosotros lo señalemos, ¿por qué? Porque yo dije que era un vago, porque era un borracho, pero el buen samaritano es el mismo Jesucristo, que paga por 2 días. Dice, volveré al tercer día, Jesucristo resucitará. O sea, no deja que pase el tercer día para este herido que dejó en la cabina. No deja que pasen 3 días para ti sin que tengas palabra, sin que tengas algo que viene del cielo. ¿Y qué es lo que viene del cielo? Un alimento que el pueblo no conocía. Un alimento que el pueblo no conocía. Maná. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces ya decíamos al otro día, pan y vino. El aceite va en estrecha relación con el pan. El agua que hablábamos ayer va en estrecha relación con el vino. Danos, Señor, el pan de cada día. Entonces decíamos, a la viuda, después de muchos años de sequía, ni el trigo le faltó, ni el aceite tampoco. Y esto ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta, ¿por qué? Porque el Señor no nos abandona. ¿Yo qué les voy a decir? Yo tengo mucho tiempo de ser misionero y les digo sinceramente, muchos no quieren ser misioneros. Y yo tengo compañeros que no quieren ser misioneros. No es que me voy a poner no es que quiero rajar, entiéndase bien, no pretendo. Es decir, que digan, ay, el padre, qué lindo el padre, no sé, qué bonito el padre. No pretendo, sino que para que ustedes se den cuenta lo difícil que es ser misionero. ¿Por qué? Porque ser misionero es abandonarse a la providencia. Que Dios proveerá, sí, Dios proveerá.
Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, pero yo tengo hambre. Dios proveerá, pero tengo que calzar, tengo que... Sí, yo hasta hoy les digo, sin sueldo, 10 años en Costa Rica y no me ha faltado nada. ¿Y qué? ¿Es mérito de los que han estado cerca de mí? No, es mérito de Dios, porque Dios provee de cualquier forma. A veces los que han estado cerca de mí se han olvidado. Y es que el Padre José tiene dinero, es que el Padre José, sí, él tiene quien le ayude. Yo tengo quien me ayude, tengo a Dios que me ayuda. Dios no abandona a los suyos. Por eso les decía, ya mis compañeros muchos no quieren ser misioneros por eso, por esa razón, porque a los misioneros nos quitan de la lista de los que reciben ayuda, ya no nos dan ayuda. ¿Por qué? Porque nos tiene que ayudar la providencia. Ya que nosotros dimos ese paso y no quisimos estar en la parroquia donde está todo asegurado, entonces que la providencia provea. Y les digo con alegría que la providencia hasta hoy provee de todo lo que he necesitado. Y los compañeros que están haciendo igual que yo esa experiencia van a contar lo mismo y cuentan lo mismo. Nada nos ha faltado. Allá me dicen, pero padre, que usted no tiene carro. ¿Para qué quiero carro? Siempre encuentro a alguien que me dé un aventón. Pero a veces no hay, ¿sí? No hay. Me hace bien caminar. ¿Y qué? Pues, cuando estábamos en el sur, que los padres me llevaban a las mejengas y entonces miraban que, padre, es que usted camina casi todos los días, pero tiene más resistencia que nosotros solo en carro andamos, porque aquellos daban 3 corriditas y cansados, aunque tuvieran un físico de atletas. Ya ven cómo el Señor va ayudándonos a todos, a cada uno, a ver los beneficios que el Señor nos está dando a través de algunas cosas, a través de algunas privaciones. Y por eso decíamos, el aceite para consagrar objetos a Dios. No sé si ustedes estuvieron presentes o se dieron cuenta. Hace poco se acaba de consagrar la iglesia de San Blas. Y cuando se dio la consagración, pues ¿qué hizo el obispo? Pues untó de aceite el altar, las paredes, el ambón, casi todo, los lugares que iban a ser utilizados para el culto divino. Y así por el estilo. Muy bien, vamos a seguir adelante porque me parece importante que hagamos hincapié o que sellemos fuerte por qué a nosotros en el bautismo. Entonces decíamos, la unción prebautismal que se hace con aceite se hace antes del bautismo, en el pecho del chiquito, en el pecho del niño, es decir, aclaro porque me escuchan por otros lados y no vayan a con malos entendidos. Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos ha puesto un ungüento cerca del corazón. ¿Y por qué cerca del corazón? Porque decíamos, el aceite es protección. Y entonces el enemigo, cuando dispara al corazón. Fíjense que los gladiadores, no sé si ustedes han visto los gladiadores, aquellos grandes soldados, todos, es decir, casi desnudos completamente, pero sí con protección en el pecho. Protección. ¿Y por qué? Porque el enemigo con la flecha o con la espada al corazón. Entonces es el corazón lo que busca el enemigo. Es el corazón lo que quiere el demonio conquistar con cada uno de nosotros en el quehacer de cada día.
Por eso es importante haber sido ungido, que el Señor te haya ungido. ¿Por qué? Porque esa protección no significa que vas a ser insensible al dolor. No significa que vas a ser insensible. No, significa que necesitas una protección para que ya siendo bautizado, para que ya siendo hijo de Dios, el demonio no te engañe. Como le decía Jesús, si eres hijo de Dios, ahora tienes hambre. Si eres hijo de Dios, ahora, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿por qué sufres? Fíjense que mucha gente dicen que ha perdido un acto doloroso, que se murió mamá, que se murió papá, que se murió mi hijo, que se murió tanto que queríamos tener un hijo y mi mujer quedó embarazada y solo para que se muriera. No, Dios no es posible que haga esto. Y sí, entiendo, te comprendo. El enemigo apunta al corazón y sé que te duele y te duele muchísimo. Como a mí me ha dolido muchas cosas y que y ahora soy insensible. Pues no, el Señor ha venido, me ha puesto ese aceite antes del bautismo para que ese aceite ejerciera su función de protegerme del engaño del maligno, de curar las heridas que hace el maligno ahí al corazón. Fíjense que dicen los soldados romanos que para ir a la batalla antes se bañaban todo de aceite, todo el cuerpo, todo, no solo el pecho, todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque la lucha era cuerpo a cuerpo. Imagínense, uno gordo como yo y lleno todo de aceite, cuando me agarraban, solo medio me abrazaban y me les escurrían. Y se escurrían así, es decir, no podían en la lucha cuerpo a cuerpo. Y entonces eso, el demonio lo sabe que el Señor te ha ungido con ese aceite que sirve para que proteja tu corazón, porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y si no puedes amar a Dios con todo tu corazón, puede ser que ya se haya acabado ese aceite, que ya el aceite no esté haciendo su función, que ya, es decir, vinieron tus padrinos, tus padres, y comenzaron a lavar ese aceite, porque yo les digo muchas veces, ese aceite es la fe. La fe. ¿Y por qué la fe? Porque es la fe la que te hará creer en Dios, de ese amor. Sí, hoy estamos sufriendo por la pandemia, pero Dios nos ama. Hoy sufrimos por el encierro, pero Dios nos ama. Fíjense qué bonito que creo que ayer lo dije en misa. A mí me tocó estar aquí encerrado y ayer vino el señor del Ministerio de Salud a decirme que se habían equivocado, que yo tenía que haber salido del encierro hace 5 días. Digo, pero ya estuve encerrado, ¿y ahora qué hacemos? No, es para que sepa que estuve encerrado de vale, estuve encerrado injustamente. Pues sí, llamémoslo así. Qué injusticia, qué injusticia. Pues no, les digo yo una cosa, yo estoy contento porque no estaba sufriendo, porque el Señor nos ha acompañado. Aquí el Padre Juan Carlos y yo todos lo hemos tomado, es decir, como un regalo de Dios, como algo maravilloso, como algo lindo. No es que seamos tontos para no darnos cuenta, no es que yo soy un tonto para no darme cuenta que me encerraron sin haberme hecho un examen de COVID, sin haber estado infectado, sin haber tenido síntomas, bueno, y que están inflando los números ahí en la televisión, etcétera, etcétera. Pues claro que me doy cuenta, porque no soy tonto. Pero, es decir, el Señor muchas veces nos dice, es fácil obedecer lo que el cerebro te lo puede explicar, pero lo que el cerebro no te puede explicar, ¿serías capaz de obedecerlo? ¿Serías capaz de estar? Bueno, pues el Señor nos ha concedido que con calma, con tranquilidad, estuviéramos viviendo este tiempo, esta cuarentena. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Nada, ya ven ustedes el resultado de este tiempo, estar interactuando con ustedes a través de Facebook, que ha sido un regalo que el Señor nos ha hecho, y nos ha hecho no para que estemos de perezosos, cada quien en su casa,
y cada quien, y así más cómodo y menos calor. No, 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 no. Es para que sepamos aprovechar de estos medios, en vez de estar viendo una, no sé qué, una telenovela, una película, cualquier otra cosa, pues por lo menos estamos reflexionando de un tema de nuestra vida de cristianos. Y un tema que toca nuestra vida como cristianos es el aceite. ¿Por qué Dios? Parece que a uno le dio más aceite y a otro le dio menos aceite. No, el aceite no se mide, el aceite, ya les dije, es la fe. El aceite es la fe, que luego la fe, al final del bautismo, va a ser presentada o dada a los padrinos y a los padres como una luz. A ustedes, padrinos y padres, se les da esta luz. Vigilen para que esta luz no se apague. Luz, aceite, decíamos, para iluminar, porque el aceite se quema y cuando se quema se enciende. Y entonces, ¿qué pasa si tú, cristiano, ya no eres luz? No puedes iluminar. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y el Señor ayer, hoy, va a hablar de los guías ciegos, a los fariseos, guías ciegos. Y bueno, entonces dejamos ahí el aceite en la unción prebautismal y ya decíamos, para protección, ser luz, todo eso que significa el aceite, eso quiere el Señor que signifique tu vida cristiana. Iluminar a los otros, que estés protegido de las insidias del maligno, que te quiere interpretar la historia. Sí, solo a mí, solo a mí, solo a mí. Imagínense, yo cuando era un huila, me parecía que yo era el más torcido de todos mis hermanos, el más salado, porque solo a mí, solo a mí, solo a mí. Pero ahora que ya soy viejo y adulto, me doy cuenta de la riqueza de que solo a mí, solo a mí. Porque yo he sido el que más he aprendido. Yo he sido el que más, los quehaceres de la casa, etcétera, todo lo que quieran ustedes. Al final, a mí me molestaba que mi padre me obligara a estudiar y estudiar y estudiar. Sí. Y ahora, pues ahora estoy, gracias a Dios, porque gracias a ese esfuerzo, gracias a todo eso, pues ahora el monstruo que pudo haber hecho mi padre de mí ante la sociedad, con tanto estudio, con tanto, y que me inflara, y que fuera un déspota, pues el Señor lo ha calmado, me ha introducido en la iglesia, y estoy en la iglesia tranquilo, que tu ciencia, mi ciencia, no es para estar ahí, sí, porque yo sé, ustedes no saben. El Señor no me ha dado ciencia para andar humillando a la pobre gente que aceite, ¿de dónde viene aceite? De aceituna, aceite de oliva. Sí, pues ya, lo aprendí yo y se lo dije a ustedes y ya lo sabemos todos. Ya lo sabemos todos. Y entonces el aceite, decíamos, la unción prebautismal es para eso, para que tengamos una protección ante el maligno que se llama la fe. Ahora vamos después del bautismo. Después del bautismo, inmediatamente en la misma celebración bautismal, el sacerdote bautiza al niño en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, e inmediatamente lo unge con el crisma. Otra vez un aceite, un óleo, pero esta vez se lo pone en la cabeza. Hay algunos que lo ponemos en la frente, pero sea en la frente, sea en la cabeza, quiere significar lo mismo. ¿Qué quiere significar? La nueva dignidad que el Señor nos ha dado. Porque decíamos, con aceite se escogían a los reyes. Y vayan a leer la Biblia y se van a encontrar ahí al rey Salomón, a David o a cualquier otro rey que fueron a encontrar. Y entonces llegó el profeta y le derramó aceite en la cabeza como signo de la unción que el Señor tenía para él, la nueva dignidad como rey de Israel. Y así como se unge a los reyes, se hace con los profetas, se hace con los sacerdotes. Por eso el signo del crisma significa que el Señor nos unge como sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque podemos participar
todos por el bautismo de la oración cristiana. Profetas, porque es el bautismo el que nos da la capacidad de ir a evangelizar, de profetizar, y reyes porque formamos parte del reino de Dios. Es decir, aunque seamos hijos de rey, no somos príncipes, somos reyes. El Señor nos ha dado la misma dignidad que Él. A imagen suya nos ha creado, a imagen y semejanza. O sea que no nos ha hecho menos que Él, sino que Él nos ha hecho iguales a Él. Entonces, con esto ustedes pueden enterarse un poco de lo que se vive en el rito del bautismo, lo que se vivió en el rito del bautismo y lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana, pues el Señor quiere que tenemos tentaciones, pues claro que tenemos tentaciones, todos los días, en cada momento tenemos tentaciones. Y a esas tentaciones, ¿cómo vas a responder? Pues si no tienes fe, no puedes responder, pero si tienes fe, pues responderás con fe al maligno. Sí, es cierto. Yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo, pero no me da gana de pecar. ¿Por qué tengo que pecar? ¿Quién te ha dicho que me tengo que entregar a ti? Ayer celebrábamos una virgen y mártir, Santa María Goretti. Fue una virgen que murió pequeñita, hay quien dice 8 años, hay quien dice 11, hay quien dice 13, pero a la edad que ella ha muerto, fue una chiquilla que prefirió morir antes que dejarse seducir. Dice, si no te acostas conmigo te mato, pues mátame, que prefiero ir al cielo que ir al infierno por un momento de placer. Pues ánimo, porque el Señor, esa es la libertad que nos quiere dar, esa es la lucha que llevamos cada día. Porque es decir, el pecado, con esto lo concluyo, porque tengo que salir corriendo a la iglesia. La transmisión de la misa es a las 11. Entonces, el pecado, el Señor lo ha hecho placentero. Por eso te gusta, por eso me gusta, por eso nos gusta. Pero al mismo tiempo que el Señor lo ha hecho placentero, es para no quitarnos la libertad. Porque si el pecado fuera horrible, si pecar fuera horrible, después de una vez nosotros ya no lo volveríamos a hacer. Y entonces la libertad está en no hacerlo, pudiendo hacerlo. No hacerlo porque no estoy obligado. ¿Y quién te obliga? ¿Quién te obliga a comerte un galón de esquí? Es que no quiero engordar, es que hace daño, es que todo lo que sea. Pero el cerebro te dirá una cosa, el deseo de comer te dirá otra. Pero la verdad está ahí, entre el deseo, entre lo que quiere y entre el que no quiere. Bueno, pues recuerden, aceite. Señor, dame ese aceite que necesito. ¿Qué tentación tienes? ¿Qué pruebas tienes? ¿En dónde te está tirando dardos envenenados el demonio? A tu corazón. Pues, Señor, y esa barrera de protección que habías puesto, no sirve esa coraza. Ánimo, pídele al Señor. Ya tienes algo que decirle al Señor, que no está funcionando la fe, que no está funcionando el Espíritu Santo en ti. ¿Y por qué no está funcionando? A lo mejor lo estás pidiendo con arrogancia, a lo mejor estás con soberbia, a lo mejor estás... Bueno, haz un examen de conciencia, revisa tu vida, mírate bien cómo estás, y luego de que te mires bien cómo estás, pues no te queda otra que arrepentirte, pedirle perdón al Señor, para que ese espíritu que se había ido vuelva a tu vida, y esa protección que has perdido pues vuelva a estar presente para todas esas acechanzas del demonio. Vamos a darle gracias al Señor con un Padre Nuestro, porque me están esperando casi justo con el tiempo para la misa, y nos vemos mañana
para encontrarnos con la imagen de María. María, mediadora. ¿Mediadora de qué? ¿Qué quiere regalarnos? ¿Qué quiere? Bueno, ya vamos a verlo mañana, no se preocupen. Y también le vamos a dar el toque bautismal para que nos recuerde nuestro bautismo y ayude a estos padres, estos padrinos, a que puedan vivir este sacramento con fe, con alegría y sobre todo con deseos de vivir como iglesia. Iglesia doméstica, que es el tema que tocaremos el día viernes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Les recuerdo a los que ven la misa a las 5, la vamos a grabar desde ahorita a las 11 y si tienen tiempo, pues la ven. Si no, a las 5 solo la agarran de la página, que ahí va a quedar colgada para que la vean a la hora más cómoda para ustedes. Muchísimas gracias.